La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Desde París está ya Marc Bassets, corresponsal del País en esa ciudad. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Creo que ha sido una semana en lo diplomático, geoestratégico, bastante compleja. De hecho, hay una especie de acuerdo de Francia y Alemania para tapar el hueco, podríamos decir, que está dejando Washington frente a Ucrania, que se siente solo en el conflicto con Rusia, ¿no? Ha estado Zelensky en París, ¿no? Sí, ha estado Zelensky. El viernes estuvo Zelensky en París con el presidente Emmanuel Macron, después de visitar Berlín y reunirse con el canciller Olaf Scholz. Y en ambos casos el objetivo era firmar un acuerdo bilateral de seguridad, que son muy parecidos, el que firmó Zelensky con Scholz y el que firmó con Macron. Y en el fondo se trata de esto que dices, de suplir primero las carencias que tiene Ucrania y que se están viendo con los reveses de Ucrania recientes en el campo de batalla y las dificultades evidentes, y después la posibilidad bastante real de que o bien Donald Trump gane las elecciones presidenciales en noviembre próximo y sea el próximo presidente y se retire, porque él lo ha dicho, y de hecho nunca ha escondido su, si no simpatía, cierta sintonía, afinidad con Putin, ¿no? La posibilidad de que se retire militarmente, que deje a los europeos solos para ayudar a Ucrania, y aunque no gane Trump, hay una tendencia al repliegue en Estados Unidos. Y estos acuerdos de seguridad lo que pretenden es prolongar la ayuda ya que da Europa y los grandes países europeos, militar, pero también económica y financiera, a Ucrania, y hacerla de alguna manera perenne. Son acuerdos para 10 años. Y lo que Macron dijo una frase que era un poco: mientras Ucrania no entre en la OTAN, estos acuerdos seguirán vigentes. Es una especie de sustitutivo, evidentemente ni de lejos da a Ucrania la protección ni los beneficios que tendría o que tendrá algún día cuando entre en la OTAN, pero es, digamos, el parche o la ayuda que mientras tanto darán los europeos, o se comprometen a dar los europeos a Ucrania. Siempre en ese camino hacia la adhesión a la OTAN, que siempre es un camino largo, además, por mucho que la situación sobre el terreno sea la que es. De hecho, en Ucrania, de camino a Konstantinivka, está nuestro compañero Nicolás Castellano, que es enviado especial de la SER. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Has vuelto en varias ocasiones a Ucrania. ¿Cómo ves ahora a los combatientes? ¿Se nota esa falta de armamento de la que se quejan constantemente? Sí, totalmente, ¿no? Estaban dando ustedes ahora la clave. Es decir, Zelensky está en esa gira internacional a la desesperada porque realmente en el campo de batalla la diferencia es brutal. Solo en las últimas horas, te digo una imagen, veíamos la ciudad de Avdiivka, esa ciudad que ha caído porque los ucranianos se han tenido que retirar debido a la superioridad rusa. La veíamos en llamas anoche cuando estábamos en el frente de batalla aquí en el Donbass, más al sur de Konstantinivka, muy cerca de Chasiv Yar. Acompañábamos un equipo de la artillería rusa, ucraniana, que iban a hacer un ataque sobre los objetivos rusos que habían entrado a Avdiivka. Y lo cierto, Javier, es que íbamos con una unidad en la que iba un lanzamisiles que puede cargar 36 misiles, y solo tenían solo lanzaron dos. Un lanzamisiles fabricado en 1969. Eso es un poco un par de datos que pueden definir las circunstancias actuales del ejército ucraniano. Lo cierto es que están desanimados, se ve que la diferencia es brutal. Había una diferencia en el sitio, en Avdiivka, de 10 soldados rusos por cada ucraniano, y ese desánimo va cundiendo, ¿no? La sensación también es la frustración. La famosa contraofensiva ucraniana del verano fue un fracaso. Se gastó mucho del material que ha donado, que ha prestado, que ha traído, digamos, el bloque occidental hasta aquí. Se gastó en una contraofensiva que no sirvió para nada, y por eso también los cambios en el ejército ucraniano últimamente, ¿no? Se habla del futuro, Nico. Se plantea qué puede pasar en ese conflicto si gana Trump, qué puede pasar en ese conflicto si Zelensky no logra los apoyos que está buscando.
hay terror auténticamente a que sea Trump el que asuma el poder en Estados Unidos, porque saben que esto va a cambiar absolutamente y que es posible que les obliguen a claudicar, a ceder, ¿no? Sobre todo porque los ucranianos siguen viviendo de la retórica de la recuperación del terreno perdido. El propio Zelensky reconoció últimamente, Javier, que han perdido el 26% del territorio que está en manos de Rusia. Y si ganara Trump, aquí todo el mundo da por hecho que Trump les haría parar, digamos, esta escalada de ayuda armamentística de Estados Unidos y de Europa para intentar resistir, porque si Ucrania ha resistido hasta ahora es por la ayuda internacional, y eso cambiaría absolutamente el tablero diplomático y estratégico. Aquí la sensación de los soldados es de bastante desánimo. Ayer, cuando los veíamos salir de Avdiivka en la ruta de evacuación, venían con las caras desencajadas. Algunos decían que cómo iban a ganar la guerra con rifles y con escopetas en 2024, y están todos aquí muy preocupados por lo que puede pasar también en Estados Unidos, claro. Marc. Hola Nico, aquí Marc desde París. ¿Qué ha fallado este último año? Porque hace un año parecía que Europa y Estados Unidos daban mucho armamento, daban mucho dinero, ayudaban a esta contraofensiva. ¿Es que no ha llegado lo que se prometió? Pues la sensación es que ha fallado la estrategia. Es decir, lo que llegó no fue suficiente, y la estrategia que se hizo toda para intentar resistir Bakhmut. Luego Bakhmut cayó, recordemos que era la ciudad clave hace un año, cayó en mayo del año pasado. Y luego la contraofensiva veraniega, que supuestamente Ucrania iba a recuperar territorio con una estrategia de cruzar el río Dnieper, etcétera, etcétera, ha sido un fracaso. Fracaso en lo estratégico militar, y fracaso porque realmente, Marc, no ha llegado toda esa aviación. ¿Te acuerdas que estuvimos una época hablando mucho de los F-18, de los F-35, del material que se iba a ceder a los ucranianos, el entrenamiento? Hablamos también de los tanques, de los Leopard, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que aquí lo que vemos son tanques del 64, del 65, con munición soviética que se les ha agotado, que ya no tienen munición soviética, y sus socios, digamos, Polonia, etcétera, etcétera, les dio lo que les quedaba en sus arsenales. Y la sensación es esa, ¿no? La desigualdad militar. Y sobre todo, fíjate, en las últimas horas estoy aquí en Konstantinivka, acabo de pasar Kramatorsk anoche. Los bombardeos de Rusia en esta zona fueron brutales. En Kramatorsk 2 muertos y siguen buscando los escombros. Y la sensación que tienen aquí los ciudadanos y los soldados es que a duras penas van a resistir si no llega realmente esa ayuda internacional, ¿no? Nicolás Castellano, en Ucrania, en Konstantinivka. Gracias, Nico, cuídate, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Decíamos antes que dentro de una semana se cumplen 2 años de la invasión de Rusia en Ucrania, y en tiempos de guerra el deporte siempre ha sido un reflejo de la continuación del conflicto. También a veces con la esperanza de que sea una manera de buscar la paz, ¿no? En diciembre del año pasado, después de haberse prohibido la participación en los Juegos Olímpicos de París de deportistas rusos y bielorrusos por las acciones de sus gobiernos en la invasión, el Comité Olímpico Internacional permitió a 8 deportistas rusos y 3 bielorrusos competir bajo una bandera neutra. Desde el COI dijeron que los atletas no deberían ser castigados por las acciones de sus gobiernos, así que quienes participan no deben apoyar abiertamente a la guerra y no podrán competir ni con su bandera ni con su himno. Ocurre también en el tenis, donde hemos visto competir a los jugadores y jugadoras rusos y bielorrusos sin bandera. Desde dentro de la organización en Francia, Marc, claro, es un panorama muy complicado. No sé cuáles son las reacciones que han tenido al respecto. Sí, bueno, aquí todo el mundo, las autoridades deportivas y políticas, digamos, insisten que quien decide no es Francia ni es París como ciudad o como ayuntamiento, sino que deciden las instancias internacionales, básicamente el Comité Olímpico Internacional. Pero aquí también cada uno tiene su opinión, aunque no decidan, ¿no? Y por ejemplo, Tony Estanguet, que es el presidente del comité organizador, un antiguo campeón olímpico de canoa, ha dicho que apoya la decisión de permitir
participar a los atletas rusos y bielorrusos sin que no tengan relación con el ejército de sus países ni con las agencias de seguridad y que no hayan apoyado la guerra, como decías, y con bandera neutra. Anne Hidalgo, la alcaldesa socialista, desde el primer momento siempre ha insistido en que está en contra de que los atletas rusos vengan a París con la bandera rusa, y es un poco la misma posición que ha tenido el presidente Emmanuel Macron, que ha dicho no puede haber bandera rusa en estos Juegos Olímpicos, no puede haber ninguna bandera rusa. Pero, como decía, no son ellos que lo deciden, aunque para ellos tan importante como los principios es que los Juegos sean un éxito, ¿no? Y si hubiese imaginemos que hubiese una presencia oficial rusa en estos Juegos, ¿no? Pues posiblemente provocaría boicots en masa, ¿no? Empezando por Ucrania, pero también de países del este de Europa, y esto es lo último que quiere París, lo último que quiere Francia, ¿no? Quiere evitar a toda costa que sean, contener un poco los daños políticos, porque, y esto me recuerda un poco al Mundial de Fútbol de Qatar, donde se decía, no es política, la política no, esto es fútbol, es deporte, hay que separar la política del deporte, y en parte es verdad, pero evidentemente que la política es deporte y que el deporte es política, y que la política siempre ha estado ahí. Yo me acuerdo, los primeros Juegos Olímpicos que tengo en memoria es Moscú 80, año 1980, y Los Ángeles 1984. En ambos casos, Guerra Fría, boicots, ¿no? Boicots de las dos, respectivamente, de las grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo convulso en el que vivimos actualmente sería muy extraño y sorprendente que la política y los conflictos no acabasen impactando en los Juegos de París este verano, como sin duda ocurrirá. Y no solamente con ese conflicto, también con el otro que tenemos en la cabeza. Para entender cómo el derecho deportivo es también una forma de entender el mundo, nos atiende Alberto Palomar, que es abogado especializado en derechos del deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo se sanciona a un país por un acontecimiento o por un conflicto? Porque en el caso de Rusia y Bielorrusia no es la primera vez que sus deportistas son sancionados. A ver, esto funciona con la aplicación de la Carta Olímpica. La Carta Olímpica le permite al Comité Olímpico Internacional tomar algunas decisiones en relación con la situación geopolítica en la que se desarrolla la actividad deportiva. Una de ellas, que utiliza, gracias a Dios, con mucha mesura, es la de excluir la participación de un Comité Olímpico Nacional, en este caso el ruso. Y lo hace fundado en que uno de los principios del olimpismo, aparte de la solidaridad, es precisamente el de contribuir a la lucha contra o con la paz o en la búsqueda de la paz. Entonces, ese objetivo es el que le permite al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico adoptar algunas decisiones, y eso significa la exclusión del CON, del Comité Olímpico Nacional. La exclusión del CON conlleva las de sus deportistas, como regla general, porque solo se puede ir a unos Juegos Olímpicos si te presenta un Comité Olímpico Nacional. Esa es la regla. Y luego a esa regla le hemos añadido una excepción de la que habíamos hecho algún uso por otros momentos o en otros momentos. Estoy pensando en Kosovo, estoy pensando en Gibraltar, estoy pensando en otros momentos en los que se ha permitido que, aunque no hubiera un Comité Olímpico Nacional, pudieran competir bajo bandera olímpica. Y ese es el caso en el que estamos, es decir, un CON al que se le considera inidóneo para mantenerse en el movimiento olímpico, y unos deportistas que, siempre que no estén vinculados al hecho de la agresión, de la guerra y de estas circunstancias, pueden competir bajo bandera olímpica, sin himno y sin representar a su país. Lo que pasa es que, Alberto, esto planteado sobre el papel a mí me genera muchas cuestiones. Este tribunal actúa casi de manera periodística, primero, porque tiene que investigar a cada uno de los deportistas para ver si existe esa vinculación, y también casi ejerciendo una parte de justicia, ¿no? Tiene que tomar una decisión sobre lo que hacer, y esa decisión, por norma y por naturalidad, es una decisión que puede ser injusta. Sin duda es difícil, y de hecho hay muy pocos precedentes, y los pocos precedentes que ha habido han sido, como decía, por otras razones. Por ejemplo, pues yo recuerdo que en el Mundial de Atletismo que se celebró en Sevilla, Gibraltar lo hizo también bajo... Pero bueno, ahí eran otros argumentos, y es que Gibraltar no era miembro
de pleno derecho del Comité Olímpico, porque se aplicaba una normativa que exigía que había que estar reconocido por la ONU como país para poder participar. Es decir, ha habido algunas otras. Es cierto que yo creo que tan inquisitivas desde el punto de vista de conocer cuál es la actitud de la persona, yo creo que no hay precedentes. Y luego, entre comillas, no es un tribunal, es decir, que esto es simplemente el comité ejecutivo y el comité de admisiones del Comité Olímpico, que probablemente va a tener la información, bueno, no sé si muy fundada. Yo creo que al final esto va a acabar en que no sean soldados, que no sean miembros de las fuerzas y que no haya una actitud pública conocida de apoyo a la guerra, ¿no? Hola, Alberto. Aquí Marc. Hola. Al final son 11 atletas, que rusos y bielorrusos que eran. Son muy pocos. ¿Quiénes son? ¿Qué han tenido que hacer estos 11 atletas para ir? También me imagino su voluntad de ir. Y no sé si esto incomoda a las autoridades de sus países, pero son muy pocos respecto a los centenares que habrían podido ir, quizá miles. Son muy pocos. Normalmente es porque ellos lo han pedido y se lo han pedido a sus federaciones internacionales. Es decir, normalmente aquí la presión al Comité Olímpico, por llamarlo de alguna forma, lo de la presión, pero en fin, para entendernos, ¿no? La presión al Comité Olímpico le viene de las federaciones internacionales. Entonces, son deportistas que están compitiendo de una forma pues, más o menos asidua y que han pedido a sus federaciones internacionales que sean las que les inscriban. Y son las federaciones internacionales las que en gran medida han hecho esa labor de pseudo-objetivación del cumplimiento de los requisitos. Pero es cierto que son muy pocos, es cierto que no tiene nada que ver con lo que podría ser una delegación en condiciones normales en los Juegos Olímpicos. Pero estamos todavía a unos meses de que arranquen los Juegos, arrancan el 26 de julio. En teoría, Palestina compite en los Juegos con su propia bandera. Desde hace varios Juegos Olímpicos esto ocurre, aunque las noticias dicen que en las últimas semanas han sido asesinados 85 deportistas. Yo no sé si finalmente alguno se presentará con la bandera palestina. Está el caso de Israel. ¿Qué tendría que ocurrir para que el Comité Olímpico Internacional adoptara medidas contra alguno de los dos? Bueno, lo que tendría que ocurrir es exactamente lo mismo que ha ocurrido con Rusia, que es que se reuniera un comité ejecutivo y que considerara un comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y que considerara que la posición del país es una posición que afecta a los principios olímpicos, básicamente de defensa de la paz. Mire, lo que no cabe ninguna duda es que cuando se mezclan el derecho y la política, siempre hay zonas claroscuras, ¿no? Es decir, que si ustedes repasan la literatura verán que precisamente al Comité Olímpico Internacional pues en muchas ocasiones se le ha tachado, digamos, de especialmente benévolo o de especialmente neutral o de ponerse de lado en muchas de las circunstancias que a la política internacional probablemente le hubiera necesitado un apoyo anterior. Por tanto, si me admiten una idea, les diría, se va a aplicar con carácter muy restrictivo. Creo que el tema de Rusia ha sido especialmente llamativo socialmente. Y luego no olviden, detrás de una decisión como esta, que además del problema estrictamente político, Rusia tuvo hace muy poco un incidente de dopaje generalizado y que, por decirlo de alguna forma, el comportamiento del Estado y del Comité Olímpico pues, en fin, deja algo que desear en sus últimos tiempos, porque recuerden que también esto ocurrió hace muy poco, también se suspendieron todas las autoridades de dopaje rusa, también hubo que levantar para algunos deportistas la prohibición generalizada, se cerraron los laboratorios de dopaje, es decir que estamos ante una circunstancia especialmente llamativa que no creo que se vaya a generalizar con mucha rapidez en ningún otro conflicto. Se habla mucho de la tregua olímpica. ¿Podría explicar exactamente qué es la tregua olímpica? ¿Y va a haber tregua olímpica este verano durante
los días de los Juegos de París? Bueno, la tregua olímpica es simplemente, como su propio nombre indica, la posibilidad de que cualquier conflicto bélico tenga una suspensión temporal por razón de los hechos. ¿Va a haberla? No lo sé. Yo no veo en estos momentos una capacidad de negociación diplomática del Comité Olímpico en relación con los conflictos abiertos. No. Es decir, una cosa es tomar posiciones y otra cosa es tener capacidad. Tampoco veo mediadores internacionales que pudieran hacer esa labor. Tampoco veo organizaciones internacionales que pudieran hacer esa labor. Por tanto, yo no soy muy optimista, pero en fin, esto de la política internacional también tiene sus reglas, ¿no? que no siempre conocemos, ¿no? Pero no lo veo fácil. Para que yo lo llamo tribunal, sé que no es un tribunal, es un comité, pero en fin, para que este comité se ponga en marcha a investigar y a determinar qué país puede participar o qué bandera se puede mostrar, ¿lo tiene que pedir a alguien? Yo no sé, en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, por el apartheid, a quienes se le prohibió competir en el 64, no sé si algún país lo pidió o si fue un consenso internacional. Bueno, fue un consenso internacional. En teoría, no. En fin, la decisión la puede citar cualquiera en el Comité Ejecutivo, pero tenemos que partir de una idea, que es que ser es decir, Comité Olímpico Nacional, y estar integrado, de momento da derecho. Es decir, que es al revés. El proceso es, una vez que estás dentro, ¿cuándo se dan las características para sacarte? Y eso lo hace el Comité Ejecutivo, digamos, bastante de oficio y buscando siempre el mejor objetivo olímpico y el cumplimiento del olimpismo. Alberto Palomar, que es abogado especializado en Derecho del Deporte. Gracias, Alberto. Un abrazo. Nada, encantado. Gracias. Hasta luego. Stars of track and field you are. Stars of track and field you are. Stars of track and field are beautiful people. Ser Podcast. Lewo mad man oy hole man wayakan lewo korjoro oy Senegal kontan lewo korjoro man no sere lewo wota ubo Senegal kontan. De Tomar no hemos hablado, en su día lo comentamos, la polémica de las casetas en torno al Sena, que la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos va a ser a través del Sena o va a transcurrir en el Sena, y creo que se había ordenado desmantelar esas casetas para luego volver a recolocarlas. Creo que esta semana ha habido una decisión suprema, digamos, ¿no? Sí, era por motivos de seguridad, pero esta semana el jefe del Estado, el presidente de la República, el monarca republicano Emmanuel Macron, ha dicho no, que se pueden quedar durante la ceremonia inaugural. Esto, bueno, aparte de que están muy contentos los propietarios de las casetas y los aficionados a los libros de segunda mano que se compran ahí, que es una cosa fantástica de París, y que refleja mucho el espíritu de la República Francesa, ¿no? El presidente, permite utilizar un anglicismo, es el micromanagement, ¿no? La gestión a nivel micro, porque el presidente de la República se está ocupando de Ucrania, de Oriente Próximo, de grandes temas internacionales franceses, la economía, decide qué hacer con las casetas junto al Sena, ¿no? Esto refleja mucho cómo funciona este país. Sí, también es una cuestión de imagen, supongo, para él, ¿no? No le viene mal tomar este tipo de decisiones. No. Sí, estaba pensando la de veces que cualquier cosa de la que hablamos en las últimas semanas, y fíjate lo que nos pasará de aquí a fin de año, la de veces que se menciona la posibilidad de que Trump gane las elecciones, ¿no? Si Trump gana las elecciones, ya veremos a ver lo que pasa con este conflicto. Si Trump gana, ya veremos a ver cómo se comporta con esto. Hablaremos mucho y cada vez más de esto. Bueno, si es que Trump llega a las elecciones, pues ya sabes que le han puesto una multa de 350 millones, que se
suma a otros 100, aunque dicen que tiene 9.000, que su patrimonio asciende a 9.000, así que creo que no tendrá ningún problema para pagarlas. En fin, en este 2024 es un año donde la mitad de la población mundial está convocada a las urnas. Queremos fijarnos en un país en particular, que es Senegal. Hay un decreto para aplazar las elecciones que estaban previstas este 25 de febrero al 15 de diciembre por parte del presidente Macky Sall, que ha difuminado cuándo será la convocatoria realmente, ¿no? Este viernes, aunque el Tribunal Constitucional de Senegal anuló el decreto y declaró inconstitucional la intención de Sall de continuar en el poder, son muy pocas las garantías que tiene ese pueblo, ese país, para saber cuándo podrán votar. Para mayor incertidumbre y para mayor inestabilidad, la campaña estuvo desde el inicio manchada por la detención del líder de la oposición, se llama Ousmane Sonko, y por la represión contra quienes se han manifestado para exigir, además del derecho al voto o la liberación de presos políticos, que se rompa esa frágil democracia que había en Senegal. Sí, Senegal es un caso interesante y me parece que importante, porque hasta ahora era un poco una excepción africana. Es un país, Senegal, que se enorgullece del hecho de que desde su independencia en 1960 y desde su primer presidente, Léopold Sédar Senghor, que fue un estadista, poeta, primer presidente del Senegal independiente, miembro de la Academia Francesa de la Lengua, pues Senegal se enorgullece de que desde entonces ha habido traspasos de poder democráticos y no ha tenido golpes de Estado. Es un país que se asimila un poco a la estabilidad, ¿no? Pero desde hace un tiempo las cosas están cambiando, ¿no? Primero fueron las protestas hace unos meses por el juicio y encarcelamiento del principal opositor al presidente Macky Sall, a quien mencionaba, Ousmane Sonko. Ahora es el desplazamiento de las elecciones, las sospechas de que Macky Sall quiera perpetuarse en el poder, cosa que él niega tajantemente, la posible ruptura de los plazos constitucionales, porque Macky Sall, el presidente, debía abandonar el cargo el 3 de abril y aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene que haber elecciones, es difícil que sean en estos plazos. Y luego la señal inquietante de que en este país de tradición democrática y en un momento de retroceso democrático en África y en el mundo pueda suceder lo mismo, ¿no? El otro día leí un artículo del diario Financial Times que recordaba que desde 2020 en África Occidental, es decir, en la región en la que se encuentra Senegal, ha habido golpes de Estado en Mali, Burkina Faso, Guinea, Níger, y si ampliamos un poco el foco africano, también en Chad, en Gabón, en Sudán. Lo que está sucediendo en Senegal es un poco un examen a la democracia, ¿no? Y por eso Senegal es de alguna manera un laboratorio de las tendencias globales en este momento de retroceso democrático. Y en África. Y que el país deje de ser una semilla de democracia en el continente. Para entender cómo Senegal ha llegado a esta situación política, nos atiende desde Barcelona el politólogo y filósofo senegalés Saiba Bayo. ¿Cómo estás, Saiba? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Para situar a los oyentes, creo que sería importante, Saiba, que nos hicieras un breve perfil de Macky Sall y de Ousmane Sonko. Yo creo que el perfil de Macky Sall y Sonko son bastante conocidos, ¿no? La situación ya lleva más de 2 años, desde 2021, con las manifestaciones, el número de muertos, que ya casi alcanzamos los 70, 80 quizás, ¿no? Según los datos del que disponemos, oficial y no oficial. Yo creo que lo importante que hay que tener en cuenta en estas plataformas, por ejemplo, es la democracia, ¿no? Que es, ahora Marc ha dicho Senegal una tradición democrática. Yo creo que es algo que se puede cuestionar, ¿no? Senegal no ha sido una tradición democrática como del que realmente nos podemos enorgullecer como excolonia, porque hay una tendencia en los países africanos desde 1958, cuando se ha hecho el falso paso a las independencias, que no han sido nunca unas independencias, sino una cesión de autonomía política, mientras que toda la economía y las estructuras de los estados africanos de excolonia francesa están bajo dominación francesa. Hay un libro interesante que publicó un economista senegalés con una periodista francesa que se llama De la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme colonial.
electoral, que es de la democracia en la Francia-África. Francia-África es la relación mafiosa que tienen los países africanos con Francia. Y una historia del imperialismo electoral. Es interesante lo que nos han desvelado estos dos investigadores, porque por un lado han demostrado que en África, a pesar de la juventud de la población, nunca los jóvenes llegan al poder. Y esto se puede ver, por ejemplo, Marc también ha hablado de los golpes de estados. Fíjense que si una persona joven de menos de 40 años llega al poder en África, lo ha hecho a través de los golpes de estados. Tenéis al presidente de Mali actualmente, es nacido en 83, tienes al presidente de Burkina Faso nacido en 88, y etcétera. Doumbouya, de Guinea Conakry, todos son gente joven, nacidos o nacidas en los años finales de 70, inicio de los 80. ¿Qué significa esto? Que para llegar a ser presidente en África, si eres una persona joven, primero tienes muy poca posibilidad, y esto se aplica a Senegal. Senegal teníamos a Macky Sall, que tiene un perfil, como lo habéis dicho, democrático, pero cuando ha llegado al poder, lo único que ha hecho es transformar el país en una especie de pequeña monarquía, ¿no? Y esto es lo inquietante. Entonces, el perfil de Macky Sall es menos importante aquí, y el perfil de Sonko es menos importante. Es el perfil de la democracia que tiene que interesarnos para poder entender la complejidad de la situación actualmente en Senegal. Sí, pero esta democracia, con todos estos límites que acabas de exponer, no había habido situaciones como la actual, o sí, desde la independencia, con el golpe de fuerza que ha dado el presidente al intentar perpetuarse en el poder, o por lo menos aplazar las elecciones. Esto Mira, es insólito, ¿no? No sé, o corrígeme si no es así. No es insólito. Senegal, 1963, Senegal tuvo la independencia en 1960. 62 hubo una fusión, una fisura entre el presidente y el presidente de la República y el presidente del Consejo, que era Mamadou Dia. Senghor disolvió todos los partidos políticos e instauró el partido único. Entonces, ¿cómo puede ser una democracia que ha existido durante 20 años con un partido único? Básicamente porque vamos a tener el multipartidismo en Senegal a partir de 74, pero es porque la Internacional Socialista, donde quería integrar Senegal con Senghor, su presidente, le impuso que es para que pueda haber esta integración del Partido de Senegal, del Partido Socialista, al Internacional Socialismo, tenía que permitir el multipartidismo. Y esto fue que en 74 instauró el multipartidismo moderado, autorizando a tres corrientes, ¿no? Que él llama el diálogo nacional, del que ahora mismo están hablando en Senegal. Es una tradición también, siempre estamos hablando siempre son falsos términos, ¿no? Slogans que no llevan a nada. Senegal 63 prohibió los partidos políticos. Esto es algo que muchas veces cuando la gente habla de la democracia, la tradición de democracia de Senegal, no tienen en cuenta. Se prohíben los partidos políticos y es hasta 74 que se autoriza algunos partidos, 80 Senghor se va, Abdou Diouf viene, el partido que llegó al poder desde 60 se quedó al poder hasta 2000. Es decir, de 60 a 2000 hemos tenido el partido dominante y no hay diferencia entre la estructura del partido y la estructura del gobierno. Eso es lo que hemos tenido. Las elecciones eran elecciones mascaradas, pero realmente no eran realmente democráticas. Progresivamente sí que hemos tenido una libertad, una vitalidad política. Esto es una realidad. Pero lo más importante es que tras aplazar las elecciones no es lo primero. La gente también obvia esto. 67 ha habido las elecciones estaban previstas para febrero. Senghor decidió, porque había dificultades porque el mundo campesino estaba muy enfadado con Senghor, lo que hizo simplemente es aplazar las elecciones 2 meses para ir a corromper, inyectar dinero en el mundo campesino y organizar luego las elecciones, aunque obviamente 67 había el partido único, pero bueno, también podemos decir en China la gente vota, pero hay todavía el partido único, ¿no? Y esto no es algo novedoso en Senegal, por lo cual cuando la Unión, los dirigentes europeos ven a África y ven a Senegal como una excelente democracia, me da risa. Es que es un cachondeo, se están mofando de nosotros. No tenemos una democracia hasta ahora. Y lo que ha ocurrido en Senegal prueba de que las instituciones, aunque digan que funcionan,
no es que funcionen como nos desearía que funcionen. Merecemos una democracia como la que tenemos en España, como la que tenemos en Francia, y hasta que no tengamos esto, hablar de una situación ejemplar de democracia, yo creo que hay que medir un poco los términos y ponerlo entre comillas. ¿Qué es nuevo en la situación actual, entonces? Lo novedoso en la situación actual es lo que yo llamo el despertar, ¿no? Es que hemos estado en una letargia colonial. De hecho, esto es mi término favorito, el término que he estado trabajando durante toda mi investigación doctoral. La letargia colonial es que hemos llegado a unas independencias con una libertad básicamente moribunda. Y hemos estado bajo ¿cómo se llama? Perfusión en castellano, ¿cómo se dice? Una perfección. Bajo perfusión, ¿no? Perfusión. Y entonces, pero esta perfusión siempre nos viene de fuera, nos hacen creer que sí, que las cosas van a cambiar y tal, hasta que de repente viene algo interesante, que es Internet, que es la tecnología, que rompe todas las barreras y hace que la gente no necesita ni los medios de comunicación, que son los que mantienen, por ejemplo, la gente adormecida, ni la radio, ni los diarios tal. Entonces, Internet permite a que la diáspora senegalesa, porque la fuerza, lo novedoso, que no es solamente ahora, porque esta diáspora es la que hizo que Macky Sall llegara al poder. Y esta misma diáspora es la que ha desbancado completamente todas las estrategias de Macky Sall. La diáspora senegalesa es muy potente. En Francia están en todas partes, en las universidades, en la política francesa, están metidos. Habéis tenido a Ramayad con Sarkozy, que es una mujer, hablo de Ramayad como mujer, pero también habéis tenido hombres, ¿no? El anterior ministro de Educación de Francia, no digo el anterior actual, pero el que estuvo con Macron en la otra legislatura. Digo, y vas en Estados Unidos, encuentras una diáspora súper potente, muy integrada, pero muy escuchada y respetada. No los ven como, bueno, activistas aquí para que te den un espacio en cualquier sitio, hasta incluso en las instituciones, tiene que ser activista. Es que, vamos. Pero esta diáspora senegalesa en Canadá es muy potente. Y es esta diáspora senegalesa que impuso un tapaje mediático impresionante que no pasa en los otros países. Si pasan las dictaduras en esos otros países es porque la opinión internacional esta gente no cuentan con la opinión internacional. Y en Senegal hemos tenido un tapaje mediático que de hecho ha hecho cambiar la política de la propia de Estados Unidos, incluso de Francia, han cambiado su discurso en menos de una semana. Desde que Macky Sall tomó la decisión que Francia dijo, vale, respetamos y exigimos que tengan elecciones, un discurso diplomático de siempre, al que estamos acostumbrados, Estados Unidos lo mismo, la CDAO lo mismo, y cuando realmente se puso en marcha la maquinaria mediática de la diáspora, automáticamente cambió Estados Unidos y luego cambió la CDAO y cambió Francia. Y Macky Sall no tuvo que tener más remedio que dejar que el Tribunal Constitucional dictaminara. Hay que decir que el dictamen del Tribunal Constitucional es la que le ofrece a Macky Sall salir por la puerta grande. No es una oposición a Macky Sall, sino es un favor que le están dando para que recapitule y salga por la gran puerta. Es una situación compleja, pero creo que hemos entendido lo que nos quieres contar y los términos en los que no deberíamos llamar democracia lo que está ocurriendo en Senegal. Saïda Bayo es politólogo y filósofo senegalés. Nos ha hablado desde Barcelona. Me encantaría tener más tiempo, pero se nos acaba. Un abrazo y gracias por la conversación, Saïda. Que vaya bien, adiós. Hasta luego. Y Marc, hasta la semana que viene. Adiós, gracias. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.